Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy desde el Paraguas Podcast estamos en un live muy especial porque, como dicen, los astros se conjuraron. Bueno, muy buenos días. Para que hoy nos reuniéramos y celebremos en este día tan especial una conversación con la autora y escritora colombiana Gloria Cecilia Díaz. Pero antes de empezar, pues hay que darle la bienvenida a Gloria. Hola Gloria, buenos días desde Colombia. ¿Qué tal? Qué Hola, maravilla. buenos días. Qué maravilla. Hola. Hola. Bueno, entonces aquí para empezar en nuestro día tan especial, yo me presento, soy Marcela Escobar, me encanta leer y compartir con otros este amor por los libros y la literatura. Estudié literatura y he tenido muchas oportunidades como de desempeñarme en este universo como editora, autora, curadora de libros, gestora y ahora también como podcastera. Y con este amor por estas palabras y por esas experiencias, creé el proyecto de lectura Picnic de Palabras, desde donde facilito experiencias de lectura y adicionalmente inspirada en todo esto me uní con Lina y con Su para conversar y compartir estas conversaciones en el Paraguas Podcast. Gracias, Marce. Hola a todos, mi nombre es Lina Rojas Narváez y yo soy una entusiasta lectora de principalmente narrativa y me encantan los libros para niños y jóvenes. He trabajado como editora, gestora cultural y profesora. Ahora estoy trabajando en una biblioteca escolar con los niños de preescolar y he dictado un par de cursos de literatura en educación continua. Como Marcel nos dijo, ahora nos embarcamos en esta aventura de El Paraguas Podcast y aquí estamos teniendo conversaciones bajo este hermoso universo lector. Y hola, yo soy Zuli Pardo. Yo soy esa que tuvo una marca de por vida con el Valle de los Cocuyos. y pues yo propuse el clásico del Valle de los Cocuyos para que habláramos sobre él en el podcast. Yo trabajo como editora independiente, también soy profesora, pero me gusta más decir que soy estudiosa de los libros para niños y jóvenes. También soy mamá de un niño de 5 años que se llama Joaquín. Y desde luego soy lectora, claro. Y bueno, estamos muy contentos de estar conversando contigo, Gloria Cecilia. Yo encontré una pequeña reseña en Hojas de Lectura. No es Hojas de Lectura, es Tiempo de Leer. Donde te hacen una entrevista muy interesante. Voy a leerla. Dice, Gloria Cecilia Díaz nació en Calarcá, Quindío, doctora en literatura de la Universidad de la Sorbona con una tesis sobre narrativa infantil colombiana. En su trayectoria profesional como escritora ha recibido importantes distinciones, destacándose el segundo premio en el Concurso Nacional de Cuento Infantil Rafael Pombo por La Concha de Caracol en 1983. El primer premio otorgado en 1985 en el concurso internacional El Barco de Vapor, ediciones SM, por su libro El Valle de los Cocuyos. Posteriormente, en 1992, el mismo concurso obtuvo el segundo lugar por su novela El Sol de los Venados. En 2006 recibió el Premio Iberoamericano SM por el conjunto de su obra. Y bueno, a continuación citan los libros que has publicado, que son más de 10, que esta es una invitación para quienes nos están acompañando para que indaguen mucho más sobre la obra de Gloria Cecilia. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, qué alegría. Bueno, yo me siento muy honrada de estar ahí, o de estar aquí más bien. Y bueno, y tenemos además sorpresas hoy. Es nuestro primer live con sorpresas. Y estamos súper contentos de tener sorpresa gracias a la editorial SM. Tenemos una serie de libros que vamos a estar regalándoles, ejemplares de la edición conmemorativa que salió hace un par de años de El Valle de los Cocuyos, una edición ilustrada por Claudia Rueda, amiga de la casa, que también tiene un capítulo especial para que lo escuchen por ahí.
Entonces, hoy en este live vamos a entregar 5 ejemplares. Entonces, les vamos a contar cómo vamos a hacer. Para participar, tienen que estar viendo el live, vamos a estar en vivo. Tienen que mandarnos un saludo, una pregunta para Gloria Cecilia y deben estar siguiéndonos en nuestra red de Facebook del Paraguas Podcast. Y al final de la charla y quienes nos manden preguntas, Gloria Cecilia nos va a ayudar a seleccionar. Por cuestiones logísticas, no podemos enviar libros fuera de la ciudad de Bogotá, lamentablemente. Nos encantaría llegar a todos los rincones con este libro, pero no, hoy no se puede. Entonces, quienes participen y no estén en Bogotá, de pronto nos pueden ayudar pues se lo mandamos a su tía, a su primo o algo así, no hay ningún problema. Y quienes están en Bogotá, pues sin ningún lío llegará a sus casas el libro. Entonces, les recuerdo, estén escribiendo y participando en el chat hoy, mandan un saludo y nos tienen que seguir en Facebook y finalmente al final de la charla, Gloria Cecilia nos ayudará a elegir a 5 nuevos lectores de El Valle de los Cocuyos. Súper. Muy bien, entonces nosotros hemos estado dándole muchas vueltas a esta conversación, pues porque tenemos preparado como todo lo que elaboramos cuando estábamos leyendo El Valle de los Cocuyos, así que tenemos como varias preguntas para hacerle a Gloria Cecilia. A ver, adelante. Marce. Bueno, pues primero queremos saber si tuviste la oportunidad de escuchar El Valle de los Cocuyos. El podcast. Sí, claro, claro que sí. 2 veces. Sí. Wow, bueno, pues la gran pregunta que teníamos es ¿cómo se siente que alguien hable de tu libro y además desde esos lugares? O sea, como era nuestra mayor como pregunta, inquietud, todo. Y cómo fue, o sea, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Bueno, por ahí queremos empezar. Yo, en estos momentos, pues me siento muy feliz. Pienso que todo esto me remite a mis principios, no sé por qué. Siempre esto me remite a Colombia y en este momento al momento mismo en que yo empecé a escribir El Valle de los Cocuyos. He tenido eso todo en estos días. Y cuando Su dice que es una fanática del Valle, a mí me da una felicidad inmensa, porque yo digo algo que salió de mi cabeza, de mi corazón, que pueda impactar a una persona, a 2, a 3, que esté entre sus libros preferidos, es algo que nunca me imaginé. Entonces es muy, muy grato. Estás con el micrófono cerrado, Marce. Listo. Y perdón, Lina se nos cayó y ya apareció. La volví, perdonen. No te preocupes. Y desde ese lugar yo quisiera saber si hay algún referente en tu historia del territorio colombiano, pues porque yo sé que es una historia fantástica, pero es que cuando yo lo volví a leer, porque claro, yo lo leí chiquita, no sé, pues un poquito en el podcast contábamos que yo me encontré este libro en la biblioteca, lo leí y para mí es un libro que siempre ha estado, o sea, uno entra, o sea, hay muchos libros que entran y salen, pero este libro siempre ha estado y aquí lo tengo, la versión que fue la primerita. Y al volverlo a leer ya de adulta por la invitación de Zuli, buenos días Constanza, bienvenida, yo decía, bueno, pero ¿qué le inspiró? O sea, ¿cuál es este lugar? Y muchas veces uno sabe que, pues, que la ficción se nutre de la realidad. Y yo sentí mucha ruralidad en tus palabras. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, primero tengo que decir algo, es que esa edición, la primera, que fueron después muchas ediciones, el ilustrador es Francisco Meléndez, creo que se llama. En ese momento él tenía 20 años solamente. Wow. Y no lo conozco, no, creo que nunca lo he visto, ¿no? Hace muchísimos años yo fui a Colombia de vacaciones y mi familia, mi hermana y mi cuñado habían alquilado una casa entre Honda y Mariquita.
como siempre, cuando uno busca una finca y todo, pues se pierde y todo. Y yo me acuerdo que nos paramos en un sitio, era ya de noche. El libro está dedicado a Carolina, no sé si ella nos está viendo, es una sobrina mía que ya es mamá. Y ella, estábamos frente a un valle que titilaba. Y ella me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, son cocuyos. Y es increíble porque yo supe enseguida que la idea estaba aquí en mi corazón, que sí. Y yo estuve 2 meses en Colombia y durante esos 2 meses tenía todo el tiempo algo que estaba en mí y que me recordaba esa escena. O sea que había un valle para mí entre Honda y Mariquita, un sitio muy caliente. Ahí nació el valle. Voilà. Wow, porque con eso que lo describes como que, pues por lo menos no sé ustedes, pero como que yo lo vi, como que tus palabras tienen una magia y como un conjuro que lo lleva a uno a verlo. Y con eso que nos cuentas, yo quisiera saber si hay algún referente de lecturas que hayas hecho que te hayan también como nutrido la construcción y la escritura de este libro. Yo pienso que debe haber cosas referentes, lecturas, pero eso es inconsciente. Es algo totalmente inconsciente. Yo siempre he querido mucho la poesía. O sea, yo siempre he pensado que, aparte de la música clásica, que es el sumum para mí de la creación humana, artística, la poesía es el sumum de la expresión escrita. O sea, la poesía es algo aparte para mí. Y es a raíz de la poesía. La poesía me hizo a mí escritora. Y la poesía es importante en la prosa para mí. Y yo sé que hay como un camino muy poético en el Valle de los Cocuyos. Así lo quise, así lo quise. Porque yo leí, oía el podcast sobre el Valle, donde creo que eras tú, Marce, que decías, no, Marce, yo leía esa frase, o ya no me acuerdo cuál de las tres. La primera frase, y yo decía, ¿qué es? No entiendo. No entiendo qué es. Y bueno, es exactamente lo que me pasaba a mí, y soy un poco pretenciosa al decir eso, pero cuando yo leía Andersen a los 7 años, que es un niño de 7 años leyendo Andersen es muy difícil. Pero lo maravilloso era que yo leía y sentía una emoción, pero no entendía la mitad de lo que leía, pero sentía la emoción y yo seguía leyendo y hasta lloraba. Lloré con la historia de una madre que yo no la entendí. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Es la madre que va a buscar a la muerte para que le devuelva a su niño que se lo llevó. Y yo lloré con esa historia. Pero muchas de esas historias de Andersen yo no las entendía, pero me emocionaban. Y volvía y las leía. Bueno, es un poco, esa es la poesía. La poesía es como un metalenguaje. Es algo que va más allá de las palabras. Además de todo, esto que dices me lleva a pensar en la creación de unos ambientes que son como unos ambientes poéticos, es decir, a pesar de que uno tenga la dificultad con el lenguaje, como que de todas maneras puedes ir más allá del lenguaje, trascender e internarte en ese lugar y de alguna manera sentir lo que está pasando allí, como que si yo era la que tuve que leer varias veces esa frase, sí. Pero a mí me parecía fascinante esto de que se pasea con su velo de plata, creo que es una cosa así. Y para mí también eso fue como una puerta, como abrir una puerta al mundo del lenguaje y entender que las palabras no siempre eran literales y que cuando me metía en esa, digamos, en ese ambiente poético, podría sentir de una manera distinta a la manera como solamente literal. Bueno, yo pienso que mis libros
todos son diferentes. Ninguno se parece a otro. Los únicos que se parecen son El sol de los venados y La otra cara del sol, puesto que La otra cara del sol es la continuación del Sol de los venados. Pero todos son diferentes y sin embargo, yo pienso que todos tienen la huella del país de donde vengo, del país donde nací. Y yo pienso que nosotros, haciendo abstracción de todo lo que nos martiriza, tenemos un país poético. Es un país tan supremamente bello que es poético. Wow. Y yo quiero cerrar mi tanda de preguntas, porque aquí todas tenemos nuestras preguntas para ti. Justamente con la idea de, en este momento, viendo tu obra en retrospectiva, más de 30 años después, hay un montón de, pues, como espacios que cuando lo leímos de adultas decíamos, bueno, de pronto aquí, pues se podría elaborar, pues se podría desarrollar un poquito más o construir más o ir un poquitico más en profundidad. Ya esta Gloria Cecilia de hoy, ¿qué ve de ese libro? ¿Qué diría de ese libro y qué le diría a la Gloria Cecilia hace 30 años que escribió ese libro? Como que, o sea, ¿qué la sorprende y cómo fue su madurez como autora? Bueno, yo hace mucho ayer yo dije que yo leo poco mis libros, releo poco mis libros, casi nunca. Y El Valle hace mucho que no lo leo. Yo recuerdo que eso que tú dices, a veces los niños me lo han dicho. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el papá? Eso tuve que enfrentar una cantidad de hombrecitos en un colegio de varones que no aceptaban que el papá se hubiera muerto y la mamá se hubiera salvado. Entonces yo les decía, yo no puedo, o sea, yo considero que yo dije lo que tenía que decir y yo no puedo solucionar todo, desarrollar todo, es imposible. Hay cosas que son así y que yo no puedo explicar. Yo tendría que leer el libro otra vez para ver qué le pondría, qué le quitaría, pero en principio yo creo que me gusta como es. Bueno, y yo tengo otras preguntas que están más relacionadas como con tu vida y como con tu trayectoria profesional y también surgen un poco desde desde mi hacer. ¿Sí? Yo, como les contaba, soy profesora, yo trabajo en la universidad, a mí me encanta investigar sobre literatura infantil y he hecho algunas investigaciones sobre literatura infantil colombiana. Me encanta indagar sobre ese pasado y reconocer también en los autores de hace varias décadas como una especie de abuelos culturales, ¿sí? Que muchas veces son olvidados. Y una de mis preguntas está relacionada con tu trabajo de doctorado, porque según veíamos aquí en la biografía, dice que estudiaste literatura en la Universidad de la Sorbona con una tesis sobre narrativa infantil colombiana y me da tanta curiosidad, Gloria Cecilia, saber de qué se trató esa tesis. Me encantaría poder como verla, aunque no sé francés, pero bueno. Mi tesis no tiene nada extraordinario. Yo pienso que cuando yo sustenté, bueno, la investigación fue enorme, sobre todo porque cuando yo hice esa tesis, cuando yo investigué, no había nada. Nada. O sea, no había teoría, no había crítica. Lo único que había, lo poco que había era el libro de Rocío Vélez de Piedrahíta, que había escrito un libro que yo creo que lo conocen sobre la literatura infantil colombiana. Y cuando el jurado, porque a uno le dan unas menciones, y cuando me dieron la mención, ellos decían que ellos le encontraban un mérito increíble el hecho de que yo hubiera hecho esa tesis a partir de artículos, de revistas y de periódicos, porque prácticamente no había libros. Entonces, mi tesis toma la literatura infantil desde más o menos principios del siglo XX hasta que empieza el premio ENCA. El premio ENCA, que fue, francamente, yo siempre le doy el crédito a ese premio porque fue el premio que hizo de cierta manera
despegar a la literatura infantil en Colombia. Había cosas antes, había, por ejemplo, un ilustrador, Sergio Magnenat. Exactamente, excelente, maravilloso. A mí me encanta lo que él hacía. La revista Chanchito. Pero el mérito del premio ENCA es haber, por ejemplo, premiado un libro que inauguraba de cierta manera otra manera de ver la literatura infantil, que es Soro. Pero en la tesis yo sostengo que Soro no hubiera existido sin García Márquez. Imposible. Imposible. Necesito esa tesis porque el próximo mes voy a estar en un congreso hablando del realismo mágico, relacionándolo un poco con la literatura infantil latinoamericana. Y eso es algo de lo que necesito hablar. Claro, pero pues no sé leer francés, aunque pudiera acceder. La exuberancia de Soro no hubiera sido posible con 100 años de soledad, sin 100 años de soledad, perdón. García Márquez, cuando uno se pone a pensar profundamente en 100 años de soledad, en 100 años de soledad hay una cantidad de personajes que son de literatura infantil, si se quiere. Hay un ogro. Hay una cantidad, en este momento no recuerdo. Los viajeros. Claro, oye, yo no lo había pensado. El mago, el Melquíades. Claro. O sea, hay magia. Tendría que volver a leer para esos capítulos cuando habla de Melquíades, para mí 100 años de soledad es como un gran cuento infantil también. Entonces, pero en este momento pues no recuerdo muy bien cómo lo enfoqué yo, pero soy una convencida de que García Márquez, sin proponérselo, hizo que eso cambiara. Es que si uno vuelve a leer Soro, es la primera vez que uno lee esa exuberancia, que uno ve esa exuberancia, es la primera vez en realidad en que el héroe no es el rubiecito de ojos azules, porque francamente, por favor, hay rubios de ojos azules en nuestro país, pero no son la mayoría. Que Soro es un niño moreno, es la primera vez, pienso yo, una de las primeras veces en que el niño es el fuerte, no es ya no me acuerdo cómo se llama el señor, bueno, en todo caso, yo creo que hablé un poco de todos de esos premios ENCA de la época, y los libros de Celso Román, por ejemplo, que me gustaron mucho. Yo estuve metida en Medellín, en los archivos del premio ENCA, y bueno, me leí cosas horrorosamente malas, y bueno, de eso salió algo muy, muy bueno para la literatura infantil. Entonces, todas esas cosas que yo, pues, para la gente acá, que yo hubiera hecho una tesis sobre literatura infantil, pues les parecía como raro, ¿no? Sí. Como raro, como... es más, cuando yo postulé para una universidad, para trabajar en una universidad, el tema de mi tesis no les interesaba. O sea, todo el mundo me lo decía, eso no les va a interesar, porque estaban más avanzados allá en Colombia en lo que concierne al estudio de la literatura infantil que aquí en Francia. Bueno, es bien interesante porque en ese orden de ideas podríamos entonces afirmar que tú, Gloria Cecilia y Beatriz Elena Robledo han sido como de las personas que han indagado en la historia de la literatura infantil, como las primeras después de Rocío Vélez. De Rocío Vélez, que además de todo me llama mucho la atención porque ustedes podrían aportar seguro, aportan una mirada distinta a la que tenía Rocío Vélez, que además es como de una escuela anterior. Sí, claro. Entonces, claro, estoy como Lina, me encantaría poder conocer esa tesis. Lo que pasa, bueno, la tesis está en francés, y bueno, yo soy
yo, por ejemplo, cuando oigo hablar a Yolanda Reyes, a quien quiero muchísimo y admiro muchísimo, Yolanda es casi una teórica de la infancia. Yo no soy así. O sea, para mí, cuando yo hablaba con mi director de tesis, yo le decía, por favor, ¿por qué no si usted me pide que le escriba una novela de tesis, yo se la escribo. Pero es que investigar es muy aburridor, es muy duro. Y sobre todo investigar cuando tú no estás allá, cuando tienes que, bueno, fue muy difícil, fue muy difícil. Pero bueno. Y bueno, y entonces está como ese ejercicio de la escritura académica que es un poco, pues tiene como unas dinámicas distintas a la escritura de ficción. Exactamente. Entonces, como cuando tú terminaste tu tesis, tú ya habías escrito ficción. Ah, claro, obviamente, sí. Yo empecé a escribir en Colombia y para una editorial y luego cuando me vine para Europa empecé a escribir para mí, cosas para mí. Bueno, ya había empezado en Colombia, pero yo llegué inicialmente a Barcelona y pues todo el mundo me decía qué hacía en Barcelona y yo no, pues yo vengo a publicar y pues, todo el mundo se partía de risa. Pero esta tonta, ¿de dónde salió? ¿Cómo se le ocurre? Aquí hay gente que no ha podido publicar ni un artículo en una revista. Ella cree que, pues a los 15 días yo ya había firmado un contrato. Wow, muy bien. Wow. Y entonces Felicitaciones. me publicaron en la editorial Argos Vergara, que creo que ya no existe, que era una gran editorial, un libro que salió en las 4 lenguas oficiales de España, Wow. que se llama El secreto de la laguna. Está en vasco, está en gallego, está en castellano y está en catalán. Y bueno, ustedes no habían nacido. Sí. Como dice, eso es tenerla muy clara. Ustedes no habían nacido. Y claro, cuando yo llegué a París y ya en Barcelona, yo conocí a una chica que se volvió una gran amiga, súper exigente con el español, que maneja la lengua a las mil maravillas y me dio palo como no está escrito. Y luego aquí en París, otra persona que conocí también igual. O sea, yo pienso que eso es muy importante. No porque uno sea masoquista ni nada, pero a uno siempre le dicen que todo es muy bonito y qué bonito y qué bonito y qué bonito y eso no sirve. Lo que sirve es la crítica dura. Eso es lo que sirve. La crítica dura pero constructiva. No que te destruyan. Eso sí es insoportable. Ya me ha pasado a mí. Entonces, la crítica dura pero constructiva es súper importante. Entonces, estoy pensando en la década de 1980, te publican en Europa y eso es un poco como un sueño de mucha gente, como llegar allá y que sea publicado. ¿Cómo fue? Me le voy a robar la pregunta a Lina. Ay, no, es que... Pero es que estoy pensando, cuando tú postulas el Valle de los Cocuyos, ¿cómo es ese proceso? ¿Tú ya tenías publicados allá en... No, yo no tenía nada. O sea, había salido mi libro con el del concurso del Rafael Pombo, que yo me había ganado el segundo premio. Había salido el libro en Barcelona y un amigo ilustrador, que es un ilustrador súper conocido, que se ha ganado 1000 premios, el de Bratislava, y bueno, él me dijo que fuéramos a Bolonia, y yo, como bien inocente, bien ingenua, repartía en Bolonia manuscritos a diestra y siniestra. Y llego yo al stand de SM y un señor me dice, yo no te recibo nada. Ustedes saben que los españoles tutean a todo el mundo. Yo no te recibo nada. Nosotros tenemos un concurso. Si tú quieres, nos mandas lo que quieras. Un manuscrito, 2, 3, lo que tú quieras, lo mandas al concurso. Bueno, cuando yo volví a París, dije, pues, ¿por qué no? Pero era un concurso para todos los países de lengua española. Yo, qué pobre, desconocida. Bueno, la cuestión era que yo
cuando había vuelto de Colombia con esa semillita en el corazón del Valle de los Cocuyos, me senté a mi mesa y hice un dibujo. Dibujé el volcán de sal, dibujé las montañas azules, el Valle de los Cocuyos, el río. Todo eso lo dibujé, el río Las Tortugas. Y claro, un dibujo horroroso. Y empecé eso, pues eso cuando yo fui a Bolonia, eso ya estaba hecho, ya estaba escrito. Y cuando yo volví, tenía dos cosas y dije, escogí el valle y lo mandé cuando eso se mandaba en papel, en no sé cuántas copias. Bueno, me olvidé de la historia porque yo no tenía ninguna pretensión. O sea, yo no podía ni siquiera soñar que yo me iba a ganar eso. Me fui para Barcelona, a donde esta amiga que es una buena crítica. Y estábamos en un cuarto, estaba la televisión prendida y pasaron una publicidad de SM. Y yo recordé mi libro. Entonces, la sobrinita de mi amiga estaba ahí y me dijo que por qué no lo leía. Y yo se lo leí. A ella le gustó muchísimo. Cuando yo volví a Francia, había llegado un telegrama, por favor. Hay algunos que no saben qué es un telegrama. Entonces, el telegrama decía así: enhorabuena, se ha ganado usted el primer premio del concurso Barco de Vapor. Por Dios. No. Pero yo no asimilaba. Yo me gané el premio y yo decía, ¿y yo qué me gané? ¿Qué me gané? Entonces era un montonón de pesetas. O sea, yo en esa época no tenía ni para pagarme un café. Era un montonón de pesetas que después, cuando el premio daban 100.000 euros, yo les dije, a ustedes no les da vergüenza, a mí me dieron esto y ahora el premio es así gigantesco. Y bueno, entonces yo vi que me había ganado algo en dinero. Entonces yo llamé enseguida a España, a la editorial, y me dijeron que tenía que ir a la premiación. Y bueno, todo se organizó, yo llegué, me recibieron. Cuando yo llegué me entregaron un ejemplar del Valle que me parecía mentira. Yo no tenía ni la menor idea de la importancia de esta editorial. Yo no sabía que era la más grande de España. Y me atendieron como a una reina, eso sí les digo, los editores españoles y los colombianos también, porque me consta que me han recibido súper bien, pero en España es a todo dar. Me recibieron súper bien y me dijeron que la premiación, yo pensaba que la premiación era en la editorial, en una salita. No, había 500 personas o más en la sala, en una sala de Madrid. Y esa noche yo firmé 500 libros, con dedicatoria diferente para cada persona. Después ya no podía firmar, la mano no me obedecía, era imposible. Y para mí era, o sea, yo no me lo podía creer. Y yo sé que hasta el día de hoy yo soy la única en haberme ganado ese plan. Porque eso era entre todos los países de habla española. Ahora pues cada país tiene su barco de vapor. Pero, ¿qué es más? Dice que yo no puedo participar en el barco de vapor de Colombia. Porque no vivo en Colombia. Increíble. Bueno, y bueno, esa es la historia. Y claro, a partir de ahí fue como un sueño, fue una maravilla. Salió en la primera página del Tiempo, El Espectador. Fue genial. O sea, yo pienso que cuando uno empieza, una vez un alumno de Montserrat Ordóñez en la Universidad de los Andes me decía, pero tan chévere que tú esto y lo otro. Le dije, pero ¿es que tú crees que eso es así? Como un arte de magia. Detrás de eso hay mucho trabajo, muchas penas, mucha espera. Porque una de las cosas que hace sufrir a los escritores es la espera.
la espera de que el editor, que le lean el manuscrito, la espera de pues que le digan si sí se lo van a publicar o no. Todo es una espera, todo. No sé, yo me súper emocioné porque ese premio es admirable y le ha abierto la puerta a muchos autores Sí, sí. y ha permitido que el sello Arco de Vapor tenga como la certeza, lo que nos decía Zully en el capítulo. Ella sabía que ahí encontraba libros que le gustaban, entonces, por lo tanto, ese posiblemente le iba a gustar y es una Zully de 9 años que ya tiene unas intenciones clarísimas de curaduría editorial, ¿no? Como ese libro, lo repetimos, si tiene esa franja roja, por ahí va la cosa. Y parece un sello de garantía. Hay libros que tienen el sello Arco porque a uno le encantan, otros que no tanto, pero en general son libros que le llegan a muchísimos lectores. Sí, sí. Y hablando de los lectores y de Zully, super fan, yo quisiera preguntarte sobre la recepción con tus lectores. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo, pues, el libro, vemos que Su creció con él y aquí por eso lo tenemos, o sea, por eso estamos conversando de él tantos años después. Y eso quiere decir que ha atravesado generaciones. En el colegio donde trabajo, los niños que están ahorita en segundo lo leyeron el año pasado. Entonces, y también me cuentan las profesoras que hubo unas reacciones sentimentales muy chéveres con eso. Es decir, el libro ha pasado por generaciones. Sí, pues cuando yo fui a Colombia, la editorial siempre organiza cosas con los colegios y las escuelas. Bueno, los colegios en Colombia casi todo es colegio. Fue genial oír lo que los niños pensaban, oír lo que también los profesores pensaban. Ayer yo decía que pues, mucha gente me decía, pero es mi abuela Anastasia, es como mi abuela, es mi abuela. Yo digo, pero es que también es la mía. O sea, es la abuela. Yo no sé si esas abuelas ya existen, porque las abuelas ahora son muy modernas, y a mí eso me encanta. ¿Ah? Que cuando antes pensaba uno en las abuelas era con el pelo blanco, el moño, el vestido oscuro. Bueno, mi abuela fumaba tabacos de esos negros, cigarros, como Anastasia. Leía el humo, nos leía la taza del chocolate por la mañana. Siempre, o sea, es que cuando uno lee 100 años de soledad, se da cuenta de que, como decía García Márquez, los que menos se asombraron con 100 años de soledad fueron los taxistas de Barranquilla, porque para nosotros, en el fondo era la normalidad. O sea, para mí, las mariposas que entraban a mi casa, mi abuela tenía siempre, esta significa esto, esta significa lo otro. Ahora, el terror que a mí me dio cuando entró una mariposa negra y se pegó al techo de la casa, porque esa significaba la muerte. O sea, terror, pero del fino. Entonces, nosotros estamos impregnados de todo eso y eso a mí me encanta. Entonces, por eso no sé si ahora las abuelas son así o siguen como transmitiendo una cierta tradición, no lo sé. En cuanto a los niños, pues es muy lindo, era muy lindo en esa época oírlos hablar maravillados del libro, de lo que había hecho Jerónimo, bueno, para mí es difícil recordar cosas concretas, solo sé que eran, como se dice, como retornos muy bellos, muy gratos. Bueno, Gloria Cecilia, tenemos un par de preguntas en el chat sí. que justamente la primera coincide con la que yo tenía siguiente, entonces por eso la voy a leer, la que pone Juliana Azul. Entonces, Juliana, no fue Juliana Azul, perdón, es que con tantas personas, es Patricia, sí, Patricia Pachón, y
ella dice, me gustaría preguntarle a Gloria si leyó o le leyeron de pequeña y si cree que sus lecturas de niña influyeron en su carrera de escritora. ¿Ya? ¿Esa es? Esa es la pregunta. Ok, muchísimo. A mí nunca me leyeron como se le lee ahora a los niños. Nunca. Es más, nosotros no teníamos casi libros. Primero porque en Colombia era muy poco lo que había para los niños, aparte de los cómics que nos encantaban también, a mí me encantaban. Todo eso de Pato Donald y de los cowboys y todas esas cosas me encantaban, pero lo leíamos a escondidas porque a mi papá no le gustaba. Pero que tenía los cuentos de mi abuelo materno, que nos contaba todas las hazañas que él había tenido con la patasola, con la llorona que él se la había encontrado, con todo eso. Nosotros muertos de miedo, todos temblábamos. Luego nos contaba cuentos de princesas y de reyes. Todo eso, yo hablo en mi tesis de eso porque es la colombianización de los clásicos. Porque cuando uno lee muchos cuentos en Colombia, por ejemplo, Sebastián de las Gracias, que es de un escritor quindiano que hace mucho tiempo murió, Euclides Jaramillo Arango, esos son cuentos donde el rey es un hacendado que tiene alpargatas y que anda en mulas, o sea, sus riquezas son eso. Es muy, muy cómico ver que son los clásicos, pero a la manera campesina de Colombia. ¿Y qué influyó en mí sobre todo? La poesía. Yo era una niñita que cuando aprendió a leer, yo todavía me sé los poemas que me enseñaron en primero y segundo de primaria. Y yo los domingos leía mi cartilla de lectura y me maravillaba. Yo me acuerdo de que en qué lado de la página está tal poema, todo lo recuerdo. Y eso me emocionaba sobremanera. Y Andersen, porque era lo poco que yo tenía. Andersen, después yo creo que me regalaron otros libros, pero era eso. Pero había una riqueza oral también. Por ejemplo, mucha gente ha dicho que el Valle de los Cocuyos tiene mucho de la tradición oral. Eso no es verdad. Yo no me basé en ninguna leyenda, en nada. Pero lo que sí tiene es esa impregnación de la naturaleza, del espíritu del país, de cosas ancestrales, de las creencias, pero no está basado en nada de tradición oral. Vale. Bueno, con eso que nos cuentas, Dayana Cuesta nos pregunta, te tiene una pregunta, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Hay un próximo proyecto o sobre otros temas que te gustarían escribir? Proyectos hay siempre. O sea, yo les decía hace rato que tengo que terminar mi novela, que ya está muy, muy avanzada. Que tengo otras cosas inéditas, porque una cosa, o tú puedes ser escritor, haberte ganado muchos premios y todo lo que quieras, pero los editores te dicen no, no siempre te dicen sí. En este momento espero desde hace tiempo la respuesta de alguien por un libro que adoro, que quiero, y pues todavía no me ha llegado la respuesta. Yo pienso que lo más importante en este momento es mi novela, que tengo que terminar y que espero que me la publiquen o que se gane otro barco de vapor. Y ahora. Tenemos muchos comentarios con muchas flores que te mandan, ya te los leeremos, pero hay uno de María Angélica Plata. Lo primero es que nos dice un gusto escucharlas, María Angélica, un gusto que nos escuches. Y luego nos dice que no ha leído El Valle de los Cocuyos, pero Óyeme con los ojos, la historia de Horacio ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Les comparto el epígrafe.
Estos versos de Sor Juana. Óyeme con los ojos, que están tan distantes de los oídos. Em, Creo que eso da cuenta justamente de lo que decías al inicio, y es tu relación tan especial con la poesía, que a través de la poesía es que puedes hacer prosa. Y yo quiero agregar a eso que no es solo la poesía, sino traer otros referentes de poesía, porque además es que Sor Juana es mística. Entonces también es esta idea de ir a lo más profundo, pero en esa profundidad lo más simple, ¿no? Donde están las revelaciones y de alguna forma donde está el ser y eso que le da un poco de orden a eso que a veces no entendemos. Sor Juana, yo no sé si conocen el enorme ensayo que hizo Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Que Sor Juana Inés era una mujer muy bella y que lo único que a ella le interesaba era leer y escribir. Y ella se fue para el convento porque para ella casarse le era insoportable. Irse para la corte también. Ella necesitaba un sitio donde ella pudiera estar tranquila para leer y escribir. Y por eso se hizo monja. Y muchos de sus poemas, como dices tú, místicos, según Octavio Paz o otros, son más como de amor humano que de amor divino. Y a mí sus poemas me fascinan. Y ese poema que dice, óyeme con los ojos ya que están tan distantes los oídos, y sigue, me pareció genial para darle el título al libro, porque de eso se trata. Tenemos más preguntas. Sí, Carolina González, ¿tú quieres leer esa? Sí. Dice, hola, me gustaría preguntarle a Gloria, ¿cómo podemos introducir a los niños pequeños a la literatura? ¿Por dónde empezar? Tengo una sobrinita de casi 2 años y me encantaría que descubriera el maravilloso mundo de los libros. Gracias. Es muy fácil. O sea, yo parto de mi experiencia como mamá. Yo empecé a contarle historias a mi bebé cuando no había nacido todavía. Y antes de nacer ya tenía una biblioteca. Tenía una biblioteca llena de libros. Y cuando yo no sabía si era un niño y una niña, o una niña, y cuando mi niña apareció en este mundo, yo empecé a mostrarle los libros, a leerle, a recién nacida, a hablarle, a contarle. Yo cuento siempre esta anécdota porque es algo tan increíble que yo digo, ella no tenía todavía 6 meses porque no se sentaba. Entonces yo cogí la bruja de la montaña y nos acostamos en el suelo, en la alfombra, y yo empecé a contarle el libro haciendo 50,000 onomatopeyas, monerías, y ella estaba completamente absorta en el libro. Y cuando yo lo cerré, se puso a llorar. Entonces volví otra vez. Eso me tomó 10 veces, abrí y cerré el libro. 10 veces le conté la historia. Y era un bebecito. Aquí, por ejemplo, hay periódicos para los niños que acaban de nacer. Se llama Babillard, yo creo, algo así, Babillage. Babillage es el lenguaje de los bebés. Y se lee, yo creo que eso también lo hacen en Colombia, se les lee a los bebés, entre otras cosas, Evelio Cabrejo, que ustedes deben conocer. Evelio creó aquí en Francia un grupo para hacerle ver a las mamás que un niño puede entender lo que la gente cree que no puede entender. O sea, esa época en que nosotros pensábamos que el bebé, que es un ser que no siente, que no sufre, eso no es posible. O sea, un bebé es un niño. Cuando los médicos en Suiza, un grupo de médicos hace muchísimos años, se hizo un documental sobre cómo
cómo ellos, cómo los bebés percibían las cosas. Y mostraron en ese documental cosas que son increíbles. Explicarle a un bebé recién nacido, acabado de nacer, que no quería mamar. La madre tenía una cantidad de problemas, lloraba y todo. Cuando el niño no quería mamar. Cuando el médico le explicó lo que pasaba y que no eran problemas de él y que él tenía que comer, el niño comenzó a comer. Y así hay una cantidad de cosas que son extraordinarias. A mí todo eso me fascina. Justamente hace un par de semanas estaba hablando con alguien del equipo de la revista Cucú colombiana y me decían que están inspirados justamente en esos periódicos y en esas revistas que mencionas, que sean exclusivos para estos lectores. Sí. Tenemos otra pregunta de Sandra Ruiz. Ella primero dice que es muy lindo escuchar estas historias que nos cuentas y que le gustaría saber si es necesario tener habilidades de redacción para realizar una creación. Primero que todo, para analizar si hay que Una tener, creación. o sea, para escribir. Sí. Yo no sé qué decirle a Sandra, o sea, si uno quiere escribir, pues escribe. Ya se verá más adelante. Euclides Jaramillo Arango me decía a mí cuando yo era muy jovencita, sí, porque yo escribía poemas como todos los adolescentes, y él me decía, si después de los 20 años sigues escribiendo, tal vez serás escritora. Porque antes de los 20 años todo el mundo escribe. Pero yo pienso que hay que tener, o sea, para ser escritor hay que ser lector. Eso no existe un escritor que no le guste leer, eso es imposible. Entonces, hay que partir de ahí. Y pues si a uno le gusta escribir, pues hay que hacerlo y tener confianza y ver qué pasa más adelante. Con eso que dices, lo conectamos con, y con la pregunta que teníamos del Valle de los Cocuyos y la ruralidad también. Juliana de Azul te pregunta, dice, quisiera preguntarte un montón de cosas, pero lo aterriza con, aunque ya sabe que no hay una fórmula mágica, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones nos das para promover más historias que cuenten lo rural de Colombia? ¿Cuáles aspectos de nuestro país crees que deberíamos potenciar más en la narrativa? Bueno, hay una cosa que va a sorprender, y es que en junio sale una novela mía en Panamericana. Y yo pienso que es la novela más unida a la ruralidad o al paisaje colombiano de principios del siglo XX. Ahí, en una época en Colombia se decía que había que dejar el campo, que había que dejar la ruralidad, que había que escribir sobre la ciudad, que esto, que lo otro. Yo nunca he creído en las modas. A mí no me gustan. A mí solo me gusta la moda para vestirme, pero no en lo que se refiere a la escritura. Yo pienso que cada uno tiene que ser auténtico. Yo escribí esta novela, es una novela que yo escribí hace bastante tiempo, es la única novela que en el fondo me ha exigido una investigación, y es una ruralidad, como dice, ¿cómo se llama la persona que pregunta? Yo pienso que yo no veo que uno deba hacer esto o lo otro. Yo pienso que desde mi punto de vista, yo no puedo decir, voy a escribir una novela sobre esta región de Colombia. O sea, para mí, o sea, yo no soy capaz de actuar así.
Puede ser que haya otras personas que lo hagan, pero lo que sí puedo decirle a la persona es que hay aspectos tan extraordinarios en Colombia. Hay cosas tan mágicas. Por ejemplo, el río del Caño Cristales. Yo miro las fotos y yo digo, pero esto es increíble. Hay cosas en Colombia que hay cuevas increíbles. Una amiga me decía que ella había estado en un río donde una parte, el fondo era de mármol. O sea que hay tanta cosa que sobrepasa la realidad prácticamente. O sea, siempre yo digo, la realidad, la realidad es más, o sea, sobrepasa la fantasía, porque Caño Cristales, si yo hubiera escrito eso sin saber que eso existía, pues, o sea, es una cosa fantástica, pero en la realidad existe. O sea que para inspirarse de paisajes de Colombia, de sitios de Colombia, hay millones. Y yo pienso que ahora que yo vivo en Francia, yo vivo en Francia, me da la impresión de que he vivido toda la vida, me da mucho pesar no conocer más mi país. Y es una lástima que, por ejemplo, la gente en Colombia muchas veces sueña con irse al extranjero, viajar por el extranjero, pero no conoce ni siquiera Villa de Leyva. Entonces, o sea, tenemos un país de una riqueza paisajística que es incomparable, incomparable. Yo sé que en una época no se podía viajar, pero bueno, yo pienso que, como decía Marguerite Yourcenar, uno tiene que conocer primero su entorno para después conocer lo demás. Voilà. Yo no sé por qué tengo una pregunta ahí que me tapa la cara de... Porque la pusimos, porque la es una tecnología. pregunta, la tecnología, y es una pregunta que es una invitación para que tú también la puedas ver si quieres léela, Gloria. Mi pregunta es, si ella y ustedes estarían dispuestas a realizar una actividad en alianza con la personería, ¿será?, del Colegio Emanuel Dalzón, que es mi hija Malena, que tiene 8 años y este año lidera el club de lectura de primaria básica, primero a tercero, y quiere promover la lectura de ese libro. Pues yo no sé, yo a todo le digo sí. Listo. Entonces coordinamos por el interno con Claudia. Bueno, chicas, no sé si están de acuerdo, pero el tiempo apremia. Bueno. Entonces, Zuli, ¿tú qué opinas? Es que han estado tan inspirados en nuestras preguntas que quisiéramos entregar más libros. ¿Qué opinas de eso? Tú que eres la fan número 1. Sí, a mí me parece una buena oportunidad para entregar algunos libros ahora y dejamos otros para seguir dándole otro empujoncito a este capítulo con Gloria Cecilia y también para este live, porque seguramente como va a quedar publicado en YouTube y también va a estar en Facebook, probablemente podamos hacer algo más adelante. Entonces yo propongo unos libros ahorita y otros libros después. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, por su participación súper activa, por sus preguntas. Entonces resta, ¿cuál va a ser la dinámica para la entrega? Pues, pues 7 personas nos preguntaron y las preguntas en general estuvieron increíbles. Entonces, ¿qué tal si nos lanzamos con estos 7? Yo quiero meter la cucharada y decir que yo también quiero darle a una lectora que es una lectora ávida que aún no ha leído El Valle de los Cocuyos. Pero
nos compartió un epígrafe. Entonces yo también creo que también de pronto no siempre hay preguntas, pero sí queda gente antojada. Sí. Yo le sumaría en esa lista. Entonces, serían 8 y está increíble. Entonces, ¿les leo los nombres o...? Sí, adelante, Lina. Listo, entonces, Pero espérate, sí, muchas gracias a todos por... Perdón, dale. Ya. Perdón, Marce. Muchas gracias a todos por participar. Todos sus comentarios los leímos y estamos muy contentos de que entren a estos eventos. Para nosotras es una alegría, esto lo hacemos desde el corazón, tanto así que lo abrimos como una sala de operaciones. Entonces, que ustedes compartan con nosotras es increíble. Y obviamente gracias a Gloria Cecilia por estar aquí con nosotras hoy. Entonces, quienes nos preguntaron, hicieron preguntas hoy, fueron Juliana de Azul, Patricia Pachón, Cadavid, Ingrid León. Se me colgó, Lina. Sí. Ingrid León, Ingrid, no hemos leído tu pregunta, pero ahí está. Dayan Cuesta, Carolina González González, Sandra Ruiz, Claudia Patricia Gómez y María Angélica Palta. Plata, perdón, escribí Mar Plata, perdonen. Si alguna de estas personas no está en Bogotá, pero tiene alguien que pueda recibir el libro, súper, y les estaremos escribiendo entre estos próximos días para coordinar el envío de este libro y que sigan leyendo El Valle de los Cocuyos. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Sí, hay todo lo demás. No, pues Gloria Cecilia, quiero leerte un comentario que no te leímos antes, que lo puso Juliana de Azul. Y dice que esta semana en una tienda de libros de segunda se le cayó a la vendedora El Valle de los Cocuyos y de una se lo trajo. Está viejito, pero bien cuidadito. ¡Ah, qué bien! Una señal del universo. Bueno, Qué Gloria bien. Cecilia, o sea, de verdad que si uno... Yo no sabría por dónde seguir, digamos, para recomendarle a nuestros lectores. Le hemos dado como un empujón desde el corazón, además de todo, al Valle de los Cocuyos. Pero después de que uno se lee el Valle de los Cocuyos, en tu ruta de lo que has escrito, ¿qué recomiendas? Como qué seguiría después, qué te parecería como, o depende de cada lector, o hoy qué libro de los que has escrito se te viene a la mente para recomendarnos. Claro, hay unos que son más conocidos como El Valle, El Sol de los Venados. La otra cara del sol, que es la continuación del Sol de los Venados, yo quisiera tanto que realmente se leyera en Colombia. Hay un libro, La Botella Azul, que quiero, bueno, yo los quiero mucho a todos, pero La Botella Azul es otro de mis homenajes a los objetos. Ayer hablé de eso, de mi amor por los objetos. No sé qué decir. El vuelo de Lisa. Hay el libro para los chiquitos que es tan bello, que es Maya, que lo publicó Babel. Y mi libro de poesía, que es una edición de Panamericana, que es preciosa. Bueno, todos, no sé qué decir porque los quiero a todos y todos son distintos. Sí. Entonces, bueno. Bueno, antes de despedirnos del todo, queremos recordarles que está el capítulo donde hablamos del Valle de los Cocuyos y lo pueden encontrar en Spotify y las otras plataformas de streaming, pero también lo pueden conseguir para escucharlo en YouTube. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Facebook, el Paraguas Podcast, porque nos quedan otros libros de Gloria Cecilia que nos gustaría que recibieran los lectores. Y estos días estaremos contándoles cómo llegarán a sus manos. Yo quiero... Una pequeña cuña, este libro también está en Makemake, ¿no? Que sí. también nos dio
empujón, un impulso en el principio de la segunda temporada. Entonces lo pueden encontrar en digital si están inscritos a Makemake. Lo encuentran allí a través de... Dile, Lina. Perdón, es que el internet perdón, o se pueden inscribir a Makemake, a una colección especial de 30 títulos, con un botón de descuento que tenemos en nuestras redes sociales. Bueno, yo quiero, para también ir cerrando, un comentario que hay que me parece maravilloso y que también queda en el universo de la relación del autor, el lector y los libros, que dice: Laura María Echeverry, yo me soñé siendo escritora a los 10 años, cuando leí por primera vez El Valle de los Cocuyos. Fuiste mi inspiración, Gloria Cecilia. Mil gracias. Oh, qué lindo. Qué lindo. Bueno, entonces yo creo que ya no queda nada más que darte las gracias. Yo No, soy súper inspirada. a las tres, muchas gracias por permitirme esta apertura, porque cuando uno está lejos, pues a veces tienden a olvidarlo, pero si algo hay que agradecerle a la vida en estos momentos de pandemia es poder comunicarse a través de las redes sociales. Uno echa muchas pestes a veces, pero también tiene un lado positivo que es genial. Entonces, bueno, que todos sigan leyendo, y a todos los que participaron, mil gracias, y bueno, estoy llena, renovada para mucho tiempo. Vale, no, pues es que aquí veo más comentarios y no puedo parar. Ya el último, prometo, el último ya nos desconectamos. Ingrid, bueno, nos saludan además desde bibliotecas, de la biblioteca Rubel Valencia Cosio, que es desde Cogua, Cundinamarca. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y Ingrid Gómez dice: muchas gracias por motivarnos con tan lindas experiencias. Pronto seré mamá y después de escucharte le leeré mucho desde ya. Ah, qué bien, bravo. Bueno. Bueno, y finalmente, feliz día del libro. Feliz día del libro. Eso, se nos olvidó. Genial. Qué bello. Bueno, gracias. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Gloria Cecilia. Ok, a las 3. Chao.